Si me preguntan a mí, ¿qué le digo a una persona que ha perdido un ser querido, que ha fallecido alguien en esos momentos? Lo primero es, síguele hablando, porque el oído es lo último que se tiene. Hay una diferencia entre la muerte física que declaran los doctores, es decir, el cese de las funciones vitales, sus órganos ya no trabajan, pero en lo que sale el alma, por ahí hay algunos que dicen que eso tarda un poquito de tiempo, por eso lo último que pierden es el oído. Para los que se agarran llorando, desconsolados, y luego dicen, ¿por qué Dios me lo quitó? Ahí ya pueden intervenir, ¿verdad? A ver, Dios no te ha quitado nada ni a nadie. La muerte ha sido una cita de esta persona y Dios. Dios le mandó llamar o le estuvo llamando y hasta ahora ha decidido ir a ese encuentro. Primero, no te quita nada. Si bien no nos pidieron permiso para nacer, sí habrá libertad para dejar este mundo. Morimos por enfermedad, morimos por ancianidad, morimos por accidente, causa según alguien de ustedes pueda decir, fulano de tal fue en un accidente, fulano de tal fue por la enfermedad, fulano de tal fue por ancianidad. Pero la primera causa es que ha sido llamado por Dios. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Dios les llamó, ellos decidieron ir a ese encuentro. Por el bautismo fuimos revestidos de Cristo, ¿verdad? Teníamos un cuerpo de Adán, hombres, todos como Adán y Eva, y fuimos desde que empezamos a existir en el vientre de mamá, ¿verdad? Porque éramos la mitad de papá, 23 cromosomas y 23 de mamá, que se unieron y se hace una nueva vida, porque Dios interviene también, colocando un alma, y entonces se da un nuevo cuerpo, un nuevo ser. Y ahí se ha revestido del cuerpo de Adán. Cuando viene a la iglesia, el bautismo es revestido de Cristo. Cuando la persona muere, es desvestido de Adán y solamente queda revestido de Cristo. Su cuerpo ahí se queda, su cadáver, porque ha sido desvestido. Él ha salido de ese vestido, ¿verdad? Este vestido que tenemos llamado cuerpo, y le pedimos a Dios que nos revista de Jesucristo eternamente, ¿verdad? En las iglesias, antiguamente, por ejemplo, aquí lo más cercano que podemos tener, en esta parte de la iglesia se le conoce como el ombligo, y el ombligo lo puedes ver en la parte de arriba, que en las iglesias es un círculo, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, y está una cúpula. Bueno, a eso se le conoce como el ombligo de la iglesia. Por eso se les coloca ahí era la parte del bautisterio, donde nacen a la vida espiritual. Pero también en el ombligo es donde se alimentan los niños cuando salen del vientre de mamá. Es la manera como van gestándose, como van desarrollándose. Y entonces cuando ese niño en el vientre de mamá está maduro, ya cumplió su tiempo, pues empieza el canal, no me acuerdo cómo se le llama, donde van a nacer, el canal de la vida, no recuerdo, ¿verdad? Que empiezan los dolores de parto, empieza la dilatación, etcétera, y nace. Y se le tiene que cortar el cordón umbilical. Deja de tener contacto con el vientre donde estuvo por 9 meses. Y viene a este mundo, se le corta el cordón umbilical para empezar a tener vida. Y así en la iglesia, cuando una persona deja de vivir para este mundo, se le coloca nuevamente en el ombligo, donde ya ha sido cortado su cordón umbilical, ya no va a poder estar en funciones de recibir la Eucaristía, en funciones de recibir el sacramento de la unción de
enfermos, ya los sacramentos para él ya se acabaron, por eso se llama defunción, dejar de estar en funciones de la vida de la gracia. Por eso son los fieles difuntos, fieles que fueron bautizados, pero que ya no están en funciones. Tú estás en funciones ¿de qué? De confesarte, de comulgar, de casarte, de recibir la unción de los enfermos, algunos quizás de ser ordenados sacerdotes, ¿verdad? Estás en funciones de incrementar tu vida de la gracia, pero cuando falleces, o la defunción, tú dejaste de estar en funciones de alimentarte de los sacramentos. Pero los que estamos aquí, que sí estamos en funciones, ¿qué podemos hacer por los difuntos? 3 cosas. 1, hacer oración. La oración ya sea rosarios, misas, ayunos, etc. Segundo, ofrecer misas. Tercero y último, hacer buenas obras pidiéndole a Dios que el beneficio de tus buenas acciones se los tome en cuenta a la persona por la que tú quieres. Cuando tú ayudas a alguien, la gracia o el incremento de la gracia es para ti, no es para la persona a la que ayudas. Por eso es que ese beneficio que tiene esa buena acción la puedes lograr es beneficiarte tú o beneficiarse a alguien que ya no está en funciones de incrementar su vida de la gracia, alguien que ya falleció. Por eso yo cuando puedo hago alguna buena obra y le digo a Dios, tómase la cuenta de mi familiar. Pero cuando hay personas que me dan dinero, ¿verdad?, les pregunto para qué es. Algunos me dicen es para usted, algunos otros nos dicen, Padre, pida por mis familiares. Entonces, ¿qué es lo que hago con ese dinero? Cuando alguien me pide ayuda o hay algún difunto, yo se los doy y les digo, pero este patrocinio, no sé qué para eso, tú tienes que beneficiar a esa persona que está donando con tu oración. Es que yo te doy esto, pero es porque simplemente es un canal de que tú tienes que orar por fulano de tal. Recordad que el mayor beneficio no está para el que recibe, sino para el que da. El velo del templo se rasgó. El templo en Jerusalén solamente podía entrar, bueno, se le llamaba Santo Santorum. El sacerdote solo podía entrar una vez al año. Ya no me quiero meter en vestimentas y todo eso, porque hubo 2 sacerdotes que murieron ahí adentro, ¿verdad?, en el Santo Santorum. Pero bueno, el que el velo, ¿verdad?, se rasgue es de que Dios ya no hay separación, porque era Santo Santorum, lugar santo, en el que solamente el sacerdote una vez al año podía entrar. Ese velo se ha rasgado porque todo con la resurrección, ahora sí todos podemos tener acceso plenamente a Dios Padre. Lo que antes separaba, por eso era el Santo Santorum, a donde entraban para hablar con Dios Padre, porque Jesucristo no había venido. Ya no hay nada que nos separe, ni la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una cita de amor de Dios Padre hacia nosotros. Hoy que van a ir a los panteones, el término panteón es un término de el lugar de los dioses, el lugar con el nombre correcto, antiguamente se le llamaba Campo Santo, luego pasó a cementerio y luego a panteón. Así el lenguaje va queriendo diluir lo fuerte de las cosas, pero bueno, hoy que van a ir al Campo Santo o al cementerio, pidan en su oración por tantos difuntos que han sido abandonados. Nadie ora por ellos.
Te recomiendo que mientras vas entrando al panteón, trata de ir rezando el rosario, pidiéndole a Dios que el que se beneficie de tu rezo sean los lugares por los que vas pasando, los fieles difuntos. Se llaman fieles difuntos, ya dijimos, porque no se llaman muertos, ni celebramos el Día de los Muertos, ¿no? Fieles, aquellos que fueron bautizados y que están fuera de funciones. Pero tú sí estás en funciones de incrementar la vida de la gracia, de comunión con la iglesia de la tierra, por lo tanto, pero también es el contacto con la iglesia purgante, con la iglesia del cielo. Pidámosle por los fieles difuntos. Mira, para que tú estés aquí, hace 13 generaciones atrás o 14, hay mínimo 4,000 personas. Y por cada generación, 8,000 más, 16,000, 32,000, 64,000, 128,000, 256,000, 1,000, 2,000, etc. Muchas gentes por las que te has olvidado de orar porque no conocimos. Así es que no eres una casualidad. Ha habido muchas miles de personas para que tú hoy estés aquí. Pidamos por ellos, nunca nos olvidemos de pedir por los fieles difuntos.